Bien, reciban nuestro deseo de Navidad, nuestro deseo de paz, amor y fraternidad para todos ustedes, como lo deseo para mi invitado del día de hoy, el politólogo Belarminio Ramírez. Te deseo feliz Navidad desde este día aquí en nuestro programa. Muchas gracias, Dani. Igualmente te deseo a ti, a tu familia y al pueblo dominicano. ¿Qué te parece la época navideña? Es la mejor época del año. Para mí tiene un significado doble porque también cumplo años en la Navidad. ¿El día 24? El 22, ¿O el día 25? El 22 de diciembre. Te llamaré para felicitarte, Muchas Belarminio. gracias, estaré esperando esa llamada. ¿Cómo no? Bien, pues vamos a entrar en materia con Belarminio, lo hemos invitado para ver qué fue lo que pasó en esta elección de Donald Trump en Estados Unidos como su nuevo presidente. ¿Cuáles son sus implicaciones? ¿Cuál es tu impresión de qué ocurrió ahí? Bueno, el proceso electoral norteamericano deja lecciones importantes. Es la primera vez en los Estados Unidos que las encuestadoras todas fallan, excepto una. Hoy se está pensando en el método que se utilizó para hacer los estudios cuantitativos de mercado. Y la única explicación objetiva es que había una intención de voto oculta que los encuestadores no pudieron detectar en las investigaciones. En el segmento de los indecisos, había un porcentaje importante de ellos que no eran indecisos. Estaban decididos a votar por Donald Trump y nunca lo dijeron. Por eso las encuestas nunca reflejaron la realidad. O sea que esta fue una elección sorpresa. Muy sorpresa para el mundo, sobre todo para la sociedad académica de los Estados Unidos, donde los expertos en las materias de todas las universidades hicieron pronósticos que no se dieron. Y los especialistas en la materia de todo el continente, desde luego seguidos por los estudios de mercado que ellos publicaban, también fallamos. Porque no podíamos ser certeros si las encuestas no reflejaban la realidad. Esto va a traer un rediseño en el método de investigación de mercado de aquí en adelante. ¿Tú no crees que se va a perder credibilidad en las encuestas? En cierta medida sí. Desde hace mucho tiempo las encuestas ya venían perdiendo credibilidad, pero la pérdida de credibilidad tenía que ver con que se alteraban los resultados y con un proceso de manipulación en la comunicación de los resultados de esta. Lo que ha sucedido ahora es algo mucho más delicado, que es el propio método científico. Es posible que las personas hayan comenzado a mentir cuando se les pregunta. Y esto hay que verlo en una perspectiva de psicología social. Por ejemplo, en República Dominicana, en los años 80 y 90, en las últimas encuestas, en las que se hacían 3 o 4 días antes de las elecciones, siempre el PRD sacaba más puntos que lo que le daba la última encuesta. Desde mi punto de vista, yo articulé una tesis de que eso se debía a que había todavía una cultura del trujillismo, y la misma perpetuidad en el poder de Joaquín Balaguer hacía que una parte de la población tuviera temor de decir cuál era su real simpatía. Entonces decían que eran indecisos y no eran indecisos, eran PRDistas. En los Estados Unidos este fenómeno se ha debido a lo siguiente. Primero, Donald Trump, con su temperamento, hubo un momento que se convirtió en una vergüenza para la humanidad. Todos estos ataques a las mujeres, todo esto de xenofobia, todo este discurso racial. Y un porcentaje importante de los que estaban decididos a votar por él, por vergüenza y pudor, no lo decían. Hubo un momento de la campaña que hasta la propia esposa de Donald Trump, Melania, sintió bochorno y vergüenza y lo expresó a los medios de comunicación cuando se hizo público el video de la conversación aquella de él con unos amigos. Entonces, eso hizo a que haya una intención oculta que las encuestas no detectaron y ese fue lo que sucedió. Por eso, la gran sorpresa en los Estados Unidos y el mundo, porque según los estudios de mercado, él no tenía posibilidades de ganar y terminó ganando. Aunque a favor de los encuestadores hay que decir que Hillary sacó más votos populares que Donald Trump. O sea, es algo que los dominicanos no entienden, lo de los votos populares y lo exactamente, ella es más popular que él, ella obtuvo una votación mayor que él y ella perdió por el sistema de elección indirecta que hay allá, por el sistema electoral que tiene. Pero la elección de Donald Trump ha dejado una especie de pánico global.
el mundo ha reaccionado con miedo y temor, y he estado haciendo unas comparaciones entre el día después del triunfo de Donald Trump y el día después del triunfo de Barack Obama en el 2008. Cuando Barack Obama gana en el 2008, hubo júbilo mundial. Uno busca los periódicos y toda la primera... Era el primer negro que llegaba a la presidencia. Pero toda la primera plana de todos los periódicos del mundo en el 2008 expresaron optimismo y esperanza por el triunfo de Barack Obama. Todos los periódicos del mundo, el día posterior a la elección de Donald Trump, expresaron pánico y temor por el triunfo de Donald Trump. Entonces es un paralelismo histórico interesante. Salvo una diferencia interesante, la de Putin, que festejaba el triunfo y llegaba a decir que había un contacto directo con el equipo de campaña de Donald Trump. ¿Cómo analizas esto? Exactamente, pero también esto deja en el escenario un reto muy grande. Lo importante es, para Donald Trump poder hacer un gobierno aceptable, tiene que construir legitimidad y confianza dentro de ese más de la mitad de los electores que no le dieron el voto, que no lo asimilan ni lo aceptan como su líder. Y hay que ver la manifestación que hubo el día siguiente en la propia torre de Donald Trump. La sociedad norteamericana hoy está dividida como resultado de esa campaña y de esas elecciones. Completamente dividida, Belarmino. Y eso es muy peligroso. ¿Cómo puede recomponer eso y es difícil. Allegarse el favor de esa gente? Él irá por la tesis de Dick Morris, que es la teoría de la triangulación política, que fue la que utilizó Bill Clinton con buenos resultados. Donald Trump, cuando vemos lo que dice en la noche de su elección, se presentó sereno, pausado y conciliador. Y cuando leemos lo que dice en su reunión con Obama, es otra persona, a Donald Trump candidato. Él ahora va a tratar de concitar confianza y credibilidad en esa parte de la sociedad norteamericana que es la mayoría que no le dio el voto. Pero eso es un proceso largo y va a ser muy difícil de que él lo logre por su temperamento. Entonces la situación genera incertidumbre, por eso la bolsa se desploma en el mundo entero. Hay pánico, porque realmente podrá este hombre hacer una reingeniería de su comportamiento y de su personalidad para caerle agradable a todos, como lo logró Barack Obama. Barack Obama en el poder ha sido respetado por los demócratas, por los liberales, por los republicanos y por todo el mundo. Pero ese respeto Obama se lo ganó con su humildad y su sencillez. Entonces, ¿puede Donald Trump lograr eso? Hay que esperar. Lo que yo percibo es que la elección de Donald Trump desde ya está teniendo un impacto negativo en la economía mundial, que la sociedad norteamericana está dividida en dos y que la campaña electoral que él hizo fue para generar división, generar odio, generar sesgo. Hay quienes dicen que el odio vende, entonces, ¿cómo es el odio te ayuda a ganar, pero después que tú ganas esto te impide hacer una buena gestión, porque estratégicamente el Donald Trump que se presentó irracional, enfadado, como una persona descontrolada, era para conectar con ese porcentaje de la población que estaba enfadada con los cambios que había logrado Barack Obama desde el poder. Él logró que ellos se pusieran en él a través de una actuación escénica, porque es buen actor. Sí, ahora él va a comenzar a dar un giro hacia el centro, se va a presentar como moderador y corre el riesgo de perder la simpatía de quienes votaron por él, porque ellos esperan el muro en México, ellos esperan las deportaciones, él no va a poder... Que traiga las empresas que se fueron a Eso China. No va a ser fácil. ¿Cómo va a ser Ni eso? el muro ni las deportaciones, Dania y amigos televidentes. Porque es que en los Estados Unidos el presidente no mueve al país en torno a su voluntad. Los Estados Unidos es la democracia más institucionalizada del mundo, donde un presidente propone una política y esta tiene que ser aprobada por las instituciones validadas de poder para poder ser implementada. O sea, los Estados Unidos no son países conuqueros como los nuestros, donde la voluntad de los presidentes se hace ley y norma. Entonces, él tiene una situación complicada, muy delicada. Bien, vamos a comercial y retornamos con Belarmino Ramírez. No se vaya. Mi mujer se llama Zaida y siempre se opone a todo. Me prohíbe que yo baile y que tome ron. Pero en estas navidades yo le
digo la verdad, y es que aunque Zaida se oponga, yo voy a tomar. Si Zaida fuera, señores, presidenta del Senado, aprobaría ley seca y Navidad. ¡Oh! Mi mujer se llama Zaida y siempre se opone a todo. Me prohíbe que yo baile y que tome ron. Pero en estas navidades yo le digo la verdad, y es que aunque Zaida se oponga, yo voy a tomar. Bien, estamos conversando con Belarminio Ramírez sobre los resultados de la elección de Donald Trump en Estados Unidos. Él hablaba de que a él no le va a ser muy fácil hacer todo lo que dijo en campaña, pero tiene algo a su favor, y es que tiene, aparte de la presidencia que ganó, también tiene las dos cámaras, o sea, tiene todo el poder que no tuvo Obama, por ejemplo, y que le impidió implementar la reforma migratoria, la reforma de salud, que era una de las promesas de campaña más fuertes que él hizo. Eso le permite gobernar cómodo, pero al mismo tiempo es su principal problema. Obama sale del poder con un nivel de aprobación altísimo, con un nivel de confianza y credibilidad y popularidad en la cima, porque Obama puede decirle al mundo que no implementó varias de sus políticas porque el Congreso republicano se lo impidió, como en efecto sucedió. Trump llega con todo, mañana no tendrá excusa, porque tiene el Congreso a su favor. ¿Podrá él hacer lo que prometió? Yo pienso que un 80% no es posible. Entonces, para los demócratas es mejor que Donald Trump tenga el Congreso, porque ahora lo que yo percibo en el mismo estudio de mercado que ha publicado la única encuestadora que acertó, realizado un día después de las elecciones, la entrevista de campo, es que la población joven de 45 años abajo votó masivamente por los demócratas, por Hillary Clinton. El voto de Donald Trump estuvo en los más viejos de edad, que por naturaleza comienzan a morirse mientras los más jóvenes comienzan a reproducirse. Eso significa que a pesar de haber perdido las elecciones, el futuro se presenta más potable de cara al 20 para los demócratas que para los republicanos. Ahora bien, hay algo muy fuerte en esta campaña electoral y en esta elección en los Estados Unidos. Obama dio un giro hacia la humanización del poder. Ningún presidente en la historia norteamericana se había colocado tan cerca del ciudadano como lo hizo Barack Obama, comiendo pizza, comprando pizza, que cuando se encuentra en el pasillo de la Casa Blanca con el que está limpiando le hace este saludo. O sea, Obama es algo mágico y se convierte en un liderazgo paradigma del mundo. Michelle Obama es algo más mágico y se convierte en una primera dama paradigma del mundo. Que tiene mayor popularidad que su marido, el presidente Obama. Pero eso hizo que esa población anglosajona y conservadora haya sufrido mucho en los 8 años de Obama. Porque esa generación que se acostumbró a la solemnidad del poder, a la primera dama con guante blanco en el jardín, con el perro al lado, degustando la fina taza de té en esa bandeja de porcelana y de oro y de plata. Esa generación que nació y se crió con esa cultura y esa conducta de poder, al ver a Obama ligado al pueblo tan cerca, ellos no se sentían cómodos ni a gusto. Por tanto, se dio en las elecciones una batalla entre la vieja generación y la generación joven. Eso fue interesante, entonces la sociedad está dividida. Por eso Melania dice que va a ser una primera dama conservadora. O sea, va a ser distinta a lo que fue Hillary, va a ser distinta a lo que fue la esposa de Barack Obama, Michelle. Va a ser probablemente igual a lo que fue la esposa de Bush, que no fue ni pan ni casabe. Porque las primeras damas de los gobiernos demócratas llevan a cabo obra social. Entonces, ya hay una señal. Lo que vamos a ver es gente bien formada, trajeadito en la Casa Blanca, todo ese protocolo tradicional que choca con la mentalidad social del momento, porque vemos la revolución que ha hecho la Iglesia y el Papa. Vemos cómo los reyes en Europa se están dando un baño de pueblo. O sea, hay una tendencia hacia la escucha activa y hacia la escucha empática. Si ellos vienen a restablecer ese método conservador, ese método distante, ese método solemne de ponerse en un pedestal, van a chocar con la mentalidad y el perfil psicológico social del momento. Entonces no le irá bien.
Entonces uno no se imagina, por ejemplo, a un Donald Trump actuando de forma humilde y sencilla parecida a Obama, porque él es la antítesis de Barack Obama. Uno no se imagina... Y dicen genio y figura hasta exacto, la sepultura. uno no se imagina una Melania Trump dando charla a las estudiantes pobres de África, como lo hace Michelle Obama, con esos niños huérfanos, desvalidos, con esos ancianos, porque esa mujer es una modelo, sangre azul, encopetada. ¿Tú me entiendes? Son dos patrones de liderazgo muy distintos y hay que esperar, porque entonces esa mentalidad que construyeron los demócratas con Obama a la cabeza va a ser muy fuerte, muy crítica y muy despiadada con el estilo de Donald Trump. Entonces lo que vemos es una sociedad norteamericana dividida, una división que se va a profundizar mucho, a pesar de que Obama y Hillary Clinton le han dado la mano a Donald Trump, porque ese gesto de Hillary de llamarlo esa noche, humilde, sencilla, yo estoy a su disposición. Si es Donald Trump que pierde, no iba a hacer eso, iba a armar tremendo lío en los Estados Unidos al día siguiente. Esa actitud de Barack Obama, de llamarlo esa misma noche y de invitarlo a la Casa Blanca y de darle ese trato que le dio en la Casa Blanca, esa es una señal de que ellos son liderazgos compromisarios con la democracia, de que Obama y Hillary tienen madurez y compromiso sistémico. Entonces frente a la historia se crecen, porque ellos saben, Obama está consciente de que ellos deben tratar bien a Donald Trump en los 2 meses de transición, para ver si esa pasión que tiene esa parte de la sociedad en contra de Donald Trump comienza a evaporarse, porque si ese odio no desaparece, lo que viene no es bueno. Belarminio, y para la República Dominicana, ¿cuál va a ser el impacto de esta elección de Donald Trump? Históricamente los gobiernos republicanos se caracterizan por que ayudan menos a los países pobres que los gobiernos demócratas. Los gobiernos republicanos históricamente invierten menos en programas sociales que los gobiernos demócratas. La misma tesis de Clinton en su campaña fue que él se iba a ocupar de los problemas de los Estados Unidos. O sea, que ellos no iban a estar metiendo las narices en el mundo. Entonces, lo que se espera es que en esta gestión que se inicie en enero, todos estos países reciban menos apoyo y menos ayuda de los Estados Unidos que lo que han venido recibiendo. Ese fue el predicamento de Donald Trump y él lo va a cumplir. Porque si algo va a hacer es enfocarse para llenar las expectativas de esa población conservadora de los Estados Unidos. Él se va a enfocar en lo de las deportaciones, eso en frenar el fenómeno migratorio. Eso pero él lo nos va a puede hacer. impactar a nosotros porque hay muchos dominicanos. Negativamente. Así De es. hecho, el triunfo de Donald Trump ha impactado negativamente a la humanidad. La economía mundial ha sufrido choques porque él infiere miedo, él infiere temor, pánico. Y cuando hay miedo, cuando hay temor y cuando hay pánico, las inversiones se paralizan. Ahí es que está el punto. Eso es lo que la gente común no entiende. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, que la gente deja de invertir. Todo el mundo se neutraliza. Entonces ahora él tiene que resolver eso. Ese pánico él tiene que combatirlo temprano. Y eso requiere de una reingeniería de comportamiento que vamos a pedirle a Dios que él pueda lograrlo. Ojalá. Porque lo que hay que pedirle a Dios es que salve a los Estados Unidos y lo ayude a que haga un buen gobierno por el bien de la humanidad. Nos queda poco tiempo, pero quisiera que analizáramos el futuro político de Hillary Clinton. Ella perdió un primer intento para la presidencia con Obama, ahora pierde ya siendo candidata. ¿Cuál va a ser su Hillary destino? es un fenómeno. Es la primera mujer candidata a la presidencia en los Estados Unidos y sacó más votos que su adversario. Si fuera un sistema directo de voto universal, la presidenta hoy fuera ella. Es un fenómeno de popularidad. La carrera de Hillary no ha terminado. Ella depende de Donald Trump. Si Donald Trump no da pie con bola, dentro de un año Hillary va a ser aclamada por la humanidad. Si Donald Trump tiene éxito, su carrera terminó. Entonces a Hillary yo le diría que solo tiene que hacer una cosa, ponerse en un gimnasio temprano para mantenerse en forma y esperar. Porque si Donald Trump no logra construir aceptación, niveles de confianza y credibilidad, ella
podrá ser la primera mujer presidenta dentro de 4 años, porque ella apenas tiene 69 años de edad. Así es, tiene tiempo para esperar. Bien, vamos a agradecer al politólogo Belarminio Ramírez por esta interesante participación en nuestro programa y agradecerle como siempre toda su sapiencia que se manifiesta en estas entrevistas. Gracias por estar con nosotros. Dani. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestro agradecimiento por acompañarnos en otra propuesta de Palpitar Económico de Puntos de Vista, que en esta mañana dominical tiene como su invitado especial al licenciado José Manuel Vargas, presidente de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgo de Salud, ADAR. Buenos días, licenciado. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Héctor. Un placer estar aquí contigo. Gracias. Casi siempre que a usted le tocan, cuando hay cierta bulla en el sector, diría yo, cierto ruido. Cierta turbulencia. Cierta turbulencia, y nos toca aquí hablar un poco. En este caso se ha producido una especie de ruido, diría yo, y es por una resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social que amplía o incluye diría yo, a terceros, es una definición mía, como posible persona afiliarse al seguro de salud. Ustedes, cuando me digo ustedes, o sea, la asociación, ha objetado esa resolución e incluso ha interpuesto un recurso. Así es. Sí. ¿Por qué ADAR se opone a esa medida? Lo primero, Héctor, es agradecerte nuevamente la gentil invitación y un cordial saludo a los amigos televidentes tradicionales y nuevos de este espacio, muy prestigioso en la televisión dominicana. En cuanto a tu pregunta, quiero primero aclarar que es una iniciativa, una resolución, no del Consejo Nacional de Seguridad Social, sino de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Sí, excusa, sí, valga la aclaración. Sí. Es la resolución 2006-2016. La razón por la cual nosotros nos oponemos a esa iniciativa es precisamente porque es un incentivo a la afiliación perversa. Es decir, solo se asegurarían, solo se afiliarían personas enfermas. Y lógicamente eso es una responsabilidad del Estado. Se quiere contaminar al régimen contributivo, accesando al mismo personas que claramente son subsidiados, porque el que no tiene una cobertura de seguros es porque no tiene recursos para tenerla. Y por tal razón pertenecen al régimen subsidiado, que es el Estado dominicano que tiene el deber de afiliar a esa gente y no contaminar al Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo, que tiene 3.700.000 afiliados que valoran ese servicio y que pagan ese servicio a través de su propia nómina y a través de sus empleadores. Entonces ahí es donde está el punto de vista nuestro, porque tú conoces muy bien que más del 50% de los trabajadores dominicanos formales ganan 10.000 o menos de 10.000 pesos. ¿Y qué trabajador que con 10.000 pesos no le alcanza para su vida digna va a dedicar un 10 o un 20% para asegurar a un abuelo o a un sobrino si no está enfermo? Solamente lo va a hacer cuando esté enfermo, porque él no tiene capacidad económica para hacerlo para todos los que estén sanos. Entonces eso es lo que se llama una selección adversa que daría al traste con el régimen contributivo del Seguro Familiar de Salud. Y nos oponemos también porque nosotros entendemos que esa no es una función de la CISARRIL como órgano técnico y regulador, que esa capacidad normativa está reservada según la ley 8701 y sus normativas vigentes al Consejo Nacional de Seguridad Social.
Y que la Por CISARRIL, eso fue que yo incluso claro, hasta me claro, porque confundí, está sí. muy ligado. Y que la CISARRIL como órgano técnico debe presentar una nota técnica que avale cuánto es el costo de acceder esos afiliados o esos potenciales afiliados al régimen contributivo. Para que tengas una idea, hoy en día el hijo puede asegurar, el hijo que trabaja, que es titular, puede asegurar a sus padres, paga 914 pesos de cápita como un dependiente adicional. Por cada uno. Por cada uno, pero ese dependiente nos cuesta a nosotros 2.450 pesos, o sea, 2 veces y media la cápita que se paga. Imagínate tú los abuelos que por su edad están propensos a estar enfermos, son más vulnerables a enfermarse. El costo sería, nosotros calculamos que eso incrementaría el costo en un 300%. Y decimos, cada cual tiene que cumplir su rol. Si usted no tiene ninguna cobertura, usted es subsidiado. Entonces el Estado, a través del régimen subsidiado, tiene el deber de brindar la protección de salud a esas personas para lograr la universalidad en el aseguramiento, pero no dañar lo que está funcionando, porque todo el mundo valora los servicios que recibe en el sector privado. Y por esa razón, 3.700.000 afiliados, cada 2 años una encuestadora independiente hace una valoración y determina que el 92% está conforme con los servicios que recibe, y muchas gentes que no reciben esos servicios quisiera estar ahí, pero eso tiene unas características que hay que cuidar, porque sin quererlo podríamos nosotros dar al traste con un régimen que está funcionando, que tiene imperfecciones, que es dinámico y que hay que corregir, pero en sentido general funciona muy bien y la gente se siente muy satisfecha con los servicios que recibe. Sí. Por lo regular, cuando en el mercado, en el ámbito de los seguros, y la parte médica se concibe como un seguro, el seguro médico, Sí. como dentro de esa familia. Las medidas, las decisiones se basan a estudios actuariales, me parece que el Así, término, eso bueno, es usted es correcto. un hombre del mercado. Pero eso es correcto, pero muy bien sí, informado. sí. En este caso, se apoyó en esa resolución, esa medida, se apoyó en algún estudio. Ustedes tienen conocimiento que se hizo alguna investigación, incluso hasta para determinar el impacto económico que tendría en el sector. Ya usted habla que encarecería un 300%, pero solo citó a padre y abuelo, Y pero los incluye otro. Porque los otros familiares en consanguinidad y afinidad son los enfermos, porque se está incentivando una afiliación perversa. Esa es una de nuestras demandas, Héctor, que el señor superintendente de Salud y Riesgos Laborales, a pesar de que él ha dicho que tiene el estudio, no lo ha presentado, que presente ese estudio, esa nota técnica, basado en estudios actuariales, estudios económicos y financieros, al Consejo Nacional de Seguridad Social, porque nosotros entendemos que necesita, y eso lo manda la ley, tener ese argumento técnico, ese soporte para poder dilucidar si esa resolución es viable o no es viable. Pero eso se ha dicho, pero no se ha presentado. Nosotros no tenemos esa evidencia en nuestro poder. Y por esa razón nosotros hemos demandado la nulidad de esa resolución, que el Consejo Nacional de Seguridad Social, instancia superior del sistema, la valore, la estudie y finalmente la derogue, porque es un atentado al régimen contributivo del Seguro Familiar de Salud. O sea, usted la atacaron ante el Consejo de la Seguridad Es correcto, Social. porque esa es la instancia que la ley prevé, que si nosotros no estamos de acuerdo con una normativa de que dicte una superintendencia, podemos ir al Consejo Nacional de Seguridad Social y establecer un recurso de apelación ante esa instancia. Hay otro nivel en caso Hay de... otros niveles judiciales que establece la Constitución de la República Dominicana, Tribunal Superior Administrativo y después Tribunal contencioso, Constitucional. administrativo, Sí. toda esa... Hay otras instancias, pero ojalá el Consejo, que está compuesto por diferentes sectores, es un órgano multisectorial, pues valore nuestros argumentos y finalmente se toma la decisión que más convenga a la sociedad dominicana desde el punto de vista real. No muchas veces se toman iniciativas que son populistas, pero que sin darse cuenta, y no estoy queriendo decir con esto que haya la intención de hacerlo. Creo que la intención es buena, pero el resultado puede ser fatal y nefasto para la seguridad social, que es una de las conquistas más importantes de este pueblo de los últimos 50 años, donde por el solo hecho de tú ser un trabajador formal y ser reportado a la Tesorería de la Seguridad Social, tú y tu núcleo familiar completo, compuesto por tus hijos hasta 18 años, y si son estudiantes universitarios hasta 21, y tu esposa, pueden estar asegurados sin tener ningún tipo de preexistencia.
O sea, no importa la condición de salud que tengas, tiene la cobertura de salud porque así lo determina la ley. Y eso es muy importante porque eso da sosiego y tranquilidad a la sociedad y a la familia dominicana. Pero usted señalaba, incluso dio un término un poco muy de moda ahora, el término populismo, pero el Consejo a veces por su composición ese criterio podría prevalecer porque está patronos, trabajadores y Estado. La resolución viene del Estado. Si se juntan entonces con la parte trabajador que es a la que se supone que intencionalmente se busca beneficiar, entonces... Pero la sensatez debe imponerse y el sector trabajador que paga este servicio y que es beneficiario de ese servicio, porque son los trabajadores, que pagan una parte, un 3% de su salario, hasta 10 salarios mínimos, y el resto, que es un 7%, lo paga su empleador. Tienen que defender su conquista. Y yo creo que ese sector está consciente y claro de que esta iniciativa puede atentar contra la sostenibilidad del sistema y al final del día eliminar una conquista tan importante que ya tiene ese trabajador. Yo creo que por ahí deben andar las cosas y nosotros aspiramos que, dada la experiencia, dada la jerarquía y dadas las bases con que cuente el Consejo Nacional de Seguridad Social, tome la medida que más favorezca a la sociedad y que preserve esa conquista que tiene la población económicamente activa y toda la familia dominicana. Sí, licenciado, hay otros aspectos de la ley que me gustaría que tratáramos, pero antes vamos a hacer una breve pausa comercial y volvemos en unos instantes. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Un cuatrico voy cantando. Continuamos la conversación con el licenciado José Manuel Vargas, presidente de ADARS. Ya tratamos el tema de la resolución de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Hay un elemento que atañe al sistema de la seguridad social y es que esta semana que acaba de concluye, se dieron a conocer algunos elementos de que hay una intención de modificar la ley 8701, que es la que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Es la matriz. Creo que el viernes pasado incluso hubo una reunión en el Palacio Nacional con los funcionarios vinculados a esa legislatura, con el ministro Montalvo, y con el propósito de ver ese tema. Me gustaría conocer la opinión incluso. ¿Es tiempo de modificar la ley 8701? Nosotros pensamos, porque en honor a la verdad yo soy representante de una institución que aglutina las ARS. Y nosotros pensamos que antes de modificar una ley debiera cumplirse. Y ¿Cómo así? encontramos que uno de los pilares de la ley es la atención primaria, que está contenida en la ley, es un mandato de la ley. El régimen contributivo empezó hace 8 años, pero la ley es del año 2001. Y sin embargo, eso no se ha implementado. Creo que antes de modificar la ley debiera cumplirse con esa ley y con algo tan fundamental que tiende a abaratar el costo de los servicios de salud, porque hoy en día se va donde los especialistas. Pero Héctor Linares, que no es médico, decide él donde qué especialista él va. Si le duele el estómago, va donde un gastroenterólogo y el gastroenterólogo lo recibe, le cobra una consulta adicional a la que pagamos nosotros y le manda a hacer una serie de estudios de laboratorio, estudios diagnósticos y determina... 2.000, a veces sí, hasta 2.000 pesos. Determina la semana que Héctor no tiene nada del estómago, que es un dolor referido, que es un problema neurológico, entonces va donde un neurólogo. Y al final del día tú haces una especie de visita por diferentes especialistas,
con un costo altísimo para ti y para el sistema. Si existiera atención primaria y los países donde se ha implementado adecuadamente, se ha determinado que el 70 al 82% de los problemas de salud de un ser humano se resuelven en esa instancia, abarataría el costo porque ahí el copago son 100 pesos. Y además, si necesitas ir donde un especialista, es un médico con la calidad profesional que le da ese estatus para prescribir donde qué médico o donde qué especialista tú debes ir, pero más, ese especialista se le hace una referencia que se anota, tú tendrías un récord médico único, porque tú como ser humano eres integralmente uno solo. Hoy en día tu récord médico está en diferentes especialistas, cada cual tiene una partecita de la suelta, pero tú como ser humano no tienes un récord médico integral que se sepa cuál es tu historia clínica, cuál es tu historial desde que naciste hasta ahora. Entonces resulta que ese médico donde te refiere, el médico de atención primaria, tiene también que decir qué te practicó a ti, si te hizo análisis clínicos, si te hizo estudio diagnóstico, qué te hizo, precisamente para mantener tu récord médico actualizado. Y si mañana, cuando tú sanes esa afección, tienes otra afección, se va mucho más, de manera más certera a determinar qué es lo que te sucede. Sin embargo, esas cosas no se han cumplido. Y eso, si sobra dinero en el sistema, podría ampliarse ese catálogo de prestaciones y satisfacer otras necesidades de la población asegurada, que hoy no se puede lograr porque no alcanza los recursos. O sea que primero, antes de modificar la ley, debió hacerse que se cumpla la... Y si se va a modificar, por la razón que sea, esa fue una ley consensuada entre todos los actores de la sociedad. Cualquier modificación que se plantee para ser cónsonos con lo que se hizo, debiera participar todos los actores del sistema para ver qué cosas hay que modificar, si estamos de acuerdo en que se modifiquen y sobre todo demandar que se cumpla lo que tenemos. Y máxime si esos incumplimientos están en detrimento de los afiliados que pagan ese servicio. ¿Y por qué no ha caminado, por ejemplo, esa parte de los centros de atención primaria? Yo creo que ha faltado voluntad política para que caminen, pero son centros con capacidad resolutiva, no es un centro cualquiera, es un centro donde una dama tenga un protocolo que permita que la atienda en un tiempo razonablemente corto, que tenga unas instalaciones que permita con dignidad una persona estar ahí, que hayan análisis, que haya capacidad resolutiva. Y ese centro, de esa manera concebido, es que va a evitar que muchas personas tengan que ir a los especialistas sin ser médicos y hacer ese tour que encarece el sistema. Yo creo que eso ha faltado un poquito de voluntad política, porque eso está en la ley, y la ley es igual para todos y tenemos que cumplirla todos. Pero que el sistema sea económicamente aceptable, yo creo que es un beneficio para todos, pero cuando se habla de dinero también surgen los intereses. ¿Habrá alguien que se beneficia del status quo y no quiera que se... Es posible, Jacinto Benaventes hablaba de los intereses creados, de tal manera que hay intereses sin lugar a dudas, pero el interés particular no puede estar por encima del interés nacional. Y de ahí donde viene la necesidad de la mano fuerte del Estado de hacer cumplir las normativas que tenemos nosotros en esta sociedad. ¿Qué otro aspecto de la ley podría decirse que está en stand-by? Yo pienso que un aspecto importante que debe real y efectivamente implementarse es el control de los prestadores de servicios de salud. ¿Cómo así? Bueno, nosotros, las administradoras de riesgos de salud, somos el actor más transparente, más supervisado, con reportes cotidianos, 24/7 de manera electrónica, de manera física, con presencia física en nuestras empresas. Sin embargo, los prestadores nadie los controla y pasan cosas, hay de todo un poquito en la vida del Señor. Entonces es necesario que se establezcan protocolos y que haya controles que garanticen la salud del afiliado a un costo razonable. Cuando hablamos de prestador nos referimos a todos, médica, a farmacias, a médicos, a clínicas, a laboratorios. Yo cuento muy a menudo la historia triste de un médico que enfermó, su esposa es médico y comparte con nosotros algunas responsabilidades en el sistema. Cuando fue donde su colega le indicó 80 análisis clínicos y lógicamente dicen, pero Carmen, el colega se le fue un poquito la mano, porque hay incentivos perversos. De esos laboratorios pagan a los médicos que prescriben más estudios y muchas veces se prescriben medicamentos y se venden. Otras veces se prestan el carnet, la señora que dio a luz
que tiene la hermana también Balú, y los niños aquí cuando hacen o son indiecitos o son blanquitos. Y todas esas cosas hacen daño al sistema. Es un atentado al sistema y hay que controlarla. Y hasta ahora no hay controles ni hay sanciones. Yo pienso que y el Estado, que es el llamado a regular esa, ¿qué puede hacer? nosotros hacemos un llamado al Estado que cumpla con su rol, que controle esas cosas. ¿Y es factible? Creo que sí lo es, porque en otros países lo es. En Estados Unidos se surgen cosas como esa y le cancelan el S4 al médico que prescriba esa cantidad de medicamentos, o que muchas veces se hagan intervenciones o procedimientos que no es lo que necesita el paciente. O sea, hay un control, pero aquí no. ¿Cómo es posible? Por ejemplo, tú en Moca, cada cierto tiempo hacen una especie de escarceo. Y un arqueo, y cierran 4 o 5 establecimientos que expenden medicamentos vencidos y falsificados. Y tú ahora que hay 50 abiertos. Y eso es un atentado a la salud del pueblo, porque el pueblo piensa en su ignorancia que ese medicamento es bueno porque es más barato. Y resulta que no es así, es un engaño, lo que hace que empeora su situación de salud y puede dar al traste hasta con la vida del paciente. Esas cosas hay que resolverlas. Pues aquí hay suplidores de promesas que están presos por vender medicamentos falsos, que tú lo sabes. O sea, hay de todo un poco en la vida del Señor. Y es necesario que todos los actores tengamos controles que garanticen una eficientización del servicio y que los recursos que son limitados, porque somos una población económicamente activa pobre, sean utilizados de la mejor manera, de la manera más eficiente en beneficio del paciente, y que nosotros promovamos la salud de la gente, que haya promoción y prevención de la enfermedad, porque las personas cuando están sanas son felices desde el punto de vista humano, no les cuesta desde el punto de vista económico, son productivos para su familia, para su empresa y para la nación. Tenemos nosotros que promover estilos de vida saludables, porque eso es lo que le da felicidad y eso es lo que le da productividad a una nación. Y lógicamente el que se enferme, atenderlo adecuadamente. Pero para ello, todos los actores del sistema, tenemos que empujar el barco en una sola dirección y que todos tengamos controles a favor de quien pague esos servicios, que es el trabajador y el empleador. Licenciado, gracias por aceptar nuestra invitación y como siempre le digo, esta ventana es suya. Muchas gracias, Héctor. Yo lo sé y te lo agradezco infinitamente. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces. Camino de